Se cumplen 16 años que usted asumió. ¿Qué tiene para ofrecerle en estos próximos 4 años a la provincia por un lado y a los chaqueños y chaqueñas por otro? Bueno, un plan de gobierno que está conformado por un plan Chaco 2030, un plan quinquenal 2023-2027, metas de crecimiento del Producto Bruto Geográfico del 5% anual acumulativo, reducción de la informalidad laboral del 30%, incremento y expansión del empleo formal a 200.000 personas, una estrategia para el desarrollo de la producción agrícola hasta llegar a 3 millones de hectáreas, conjuntamente con un modelo de 5 millones de cabezas de ganado mayor-menor, 1.500 millones de dólares de exportación e incremento del ingreso por habitante en dólares de paridad adquisitiva. Nosotros hemos podido demostrar durante nuestra gestión que efectivamente crecimos al 5,7% anual acumulativo, que logramos efectivamente superar los 100.000 empleos privados formales, que pudimos ejercer el liderazgo desde el punto de vista de la capacidad de exportaciones del nordeste argentino y a su vez también de duplicar el ingreso por habitante de 7.000 a 14.000 dólares de paridad adquisitiva con técnicas de emisión del Banco Mundial. Por supuesto eso es muy importante, pero insuficiente. Llegar con el gasoducto troncal del norte grande argentino, conjuntamente con 38 ramales de aproximación y la garantía para tener 587 hectáreas de parques industriales. Bueno, todo eso creo que es muy importante. Por eso tenemos experiencia, capacidad para gobernar, resultados demostrables bajando la deuda de 740.000 millones de pesos a 130.000 millones de pesos en el primer semestre en precios constantes en el primer semestre del año 2023. Haber logrado definitivamente tener superávit fiscal primario y financiero en 4 años, por primera vez en 70 años de ejercicio ininterrumpido del primer mandato constitucional, cuando efectivamente en los 8 años, en los primeros 2 mandatos, podemos lograr 5 de 8 y haber tenido 0,15% del Producto Bruto Geográfico con superávit fiscal primario y financiero. Es decir, creo que hemos podido demostrar la capacidad para gobernar, la capacidad para generar obras de infraestructura, para garantizar y expandir derechos y también para propiciar acciones. ¿Y qué es lo que le ofrezco a la ciudadanía chaqueña? Efectivamente, aparte de este programa completo e integral, le ofrezco claramente 3 metas muy significativas. 50.000 títulos urbanos para garantizar tu propiedad. Eso significa claramente lograr una inversión de 600.000 millones de pesos, que implica generar las condiciones para un título de propiedad, la vivienda digna, la vereda, cordón cuneta, cunetas revestidas de ladrillo, plazas y plazoletas de ladrillo, generar las condiciones de pavimento urbano, alumbrado público, energía eléctrica, agua potable, cloacas, conexión a internet, desarrollo en los parques industriales del gas, promoción del acceso a derechos. Eso es un gran componente de una política pública porque tiene efecto derrame y conjuntamente con la construcción de 20.000 viviendas con el sector público y privado, más 200.000 empleos en la cadena productiva, en 20 cadenas productivas con la economía productiva, la economía del conocimiento, la economía ambiental y circular y la economía energética, permitirán en los 2 primeros casos títulos urbanos 50.000 para beneficiar a 200.000 personas y 20.000 viviendas, el equivalente precisamente a lograr 25.000 empleos y el resto que implicarán cerca de 100.000 empleos que se construyan precisamente a partir de las cadenas de valor que se integran. De manera que ese es el gran desafío. Proponemos capacidad para el ejercicio de gobierno, administrar bien las finanzas, generar saneamiento y competitividad de las empresas públicas, resolver los problemas que aún quedan pendientes de resolver porque es un tema latente de la sociedad, más seguridad pública, perfeccionar la calidad en los servicios, sanear estructuralmente las empresas públicas y garantizar el completamiento general del plan de gobierno para promover una nueva generación. ¿Por qué no obtuvo los resultados el Frente Chaqueño que por ahí no llegaron al 40% y marcaron un cimbronazo en la campaña? Bueno, efectivamente hubieron otros factores que incidieron en el resultado electoral, en un contexto de carácter nacional también y obviamente un escenario que se alteró por un hecho de conocimiento público. De manera que acá lo que me parece en el tren de decidir, la gente también tiene una configuración de votos en primarias abiertas, obligatorias y simultáneas con distintas características respecto al voto en una elección general. De manera que hay que ver, efectivamente, esto va a ser un sistema de voto de pulsión política, por una razón muy sencilla. El voto se va configurando y muchos deciden
con 72 horas de anticipación, otros con 48, otros con 24 horas el día de las elecciones. De manera que estamos viendo un escenario político más movido. Pero ya no es el mismo del 18 de junio. No, observo que no es el mismo del 18 de junio, lo hemos observado el 13 de agosto también. O sea, surgen nuevos requerimientos de la sociedad, nuevos exponentes de esos requerimientos, y acá hay una configuración del voto sociocultural con el voto que combina múltiples variantes. O sea, siempre transmito que el voto tiene características de vertebración del voto sociológico, el voto ideológico, el voto territorial, el voto motivacional de carácter emocional. Bueno, hay muchos factores que inciden en el voto y hay que ver exactamente qué es lo que puede ocurrir el próximo domingo 17 de septiembre. Gobernador, ¿era ingenuo por ahí pensar que después del experimento social más grande de la historia, como fue la pandemia, el electorado iba a seguir respondiendo por ahí a las mismas, con las mismas demandas, con las mismas inquietudes, o que los dirigentes políticos les iban a llegar con las mismas herramientas de siempre? Bueno, creo que la pandemia ha reconfigurado el patrón de comportamiento de la conducta humana y obviamente generó también otro impacto desde el punto de vista de la salud mental de la población. Por eso son otros temas de agenda y de demanda. Nosotros lo hemos advertido de una manera clara y rigurosa. Y en ese contexto uno tiene un esquema de andamiaje desde el punto de vista del perfil del ejercicio de las políticas públicas que no dan lugar. Yo siempre comparo dos cosas. El caso del dengue en el año 2009 casi llegó a la misma cifra que en el año 2023. Sin embargo, tuvo un nivel de instalación mediática extraordinaria en el 2009 porque todos los medios nacionales configuraron su presencia aquí en el Chaco. Pero la verdad que los mismos indicadores cuantitativos con distinto impacto comunicacional. La comunicación naturalmente incide desde el punto de vista de la instalación de los casos. También es cierto que lograr al mismo tiempo observar que la pandemia no es solamente una reconfiguración del voto, sino también del comportamiento y la conducta humana, pero también generó consecuencias directas en el comportamiento y en la salud humana, pero también en el diseño macroeconómico mundial, incremento de la inflación, impacto desde el punto de vista recesivo, esquemas de despidos masivos. Uno cuando mira el mundo, 1.000 millones de personas trabajan en empleo formal, 3.500 en el empleo informal, 4.500 en la fuerza laboral, pero también la pandemia puso al descubierto el tema del desfinanciamiento del sistema de seguridad social, el deterioro del estado de bienestar y por supuesto el aumento de la incertidumbre global. Por eso yo creo que la combinación esta de pandemia, más sequía severa, más dengue, más guerra externa que alteró la estructura de precios relativos, más alta inflación, obviamente ha generado un combo plagado de dificultades. Por eso gobernar en estas condiciones no ha sido fácil, ni en el país, ni en el mundo, y mucho menos en la provincia. En este caso usted habló del tema de los medios nacionales instalados en 2009, que este año también se instalaron acá. ¿Y cómo luchamos con la desinformación y cómo ustedes, los políticos que tienen un camino que dicen que es para mejorar la Argentina, hacen para llegar a la generación de 60, 70 años que no los quiere o a la generación joven que supuestamente lo quiere a Milei, pero no sabe cuál es el verdadero mensaje que está dando Milei? ¿Cómo hacen ustedes para combatir esa desinformación? Bueno, es muy difícil combatir fake news y es muy difícil combatir la concentración del poder económico que me permitió a mí definir, no solamente en el libro Argentina merece más, sino en multiplicidad de escritos y conferencias, lo que yo vengo observando en la realidad política mundial. Es decir, hay un problema de insatisfacción democrática y los jóvenes y las mujeres lo expresan en mayor densidad. Segundo, hay un problema de cambio climático que aumenta los grados de incertidumbre de la vida personal. Y tercero, hay un tema clave que para mí son las desigualdades sociales. No consideramos que las mujeres sean una minoría, sino básicamente la igualdad de género como una premisa indispensable. Muchos nos critican la perspectiva de género o la equidad de la mujer. Para nosotros nos representan una minoría, nos representan una mayoría en la composición social de la provincia del Chaco. La segunda cuestión es el respeto a la diversidad, es lo mismo que el respeto a los cultos y a la diversidad de religiones. La provincia del Chaco tiene una identidad plurilingüe, multicultural, plurireligiosa que nosotros, y pluriespiritual que nosotros la defendemos. Yo tengo profesión de fe, yo soy católico, apostólico romano, soy practicante.
tengo mucha fe en Dios. Pero bueno, soy muy respetuoso de los que son agnósticos o ateos. Por lo tanto, mi rol como gobernador de la provincia es liderar una sociedad heterogénea con unidad en la diversidad. Respeto claramente a las minorías, como corresponde hacer, y me preocupo por garantizar los derechos a las mayorías. O sea que me parece que esas son críticas aviesas, malintencionadas, malsanas y sobre todo carentes de fundamento, porque la verdad es que nosotros nos preocupamos de hacer el esfuerzo para resolver el problema del mayor número. Eso no significa que resolvamos todos los problemas, porque eso es imposible para cualquier gobierno. ¿Usted cree que ahí lo que está faltando es el pensamiento de la solidaridad en la sociedad? ¿Todavía le cuesta al ser humano pensar en el otro, ser solidario, dar? Sí, claramente. Lo que está ocurriendo en la modificación estructural de la conducta humana es hacia una tendencia atroz por el individualismo exacerbado. Eso significa claramente de hacer lo mío y no preocuparme por el otro. Por lo tanto, lo que estamos rompiendo son los lazos de solidaridad de la vida humana. Entonces, la pregunta que siempre uno tiene que recoger es, muchas veces hay disputas de pobres contra pobres, o en muchos casos patrones socioculturales de los pobres respecto a otros pobres, pero básicamente la pregunta es, muchos plantean la exclusión del Estado, la eliminación del Estado o la restricción del uso del Estado, pero ¿qué hacemos con un bebé abandonado de 45 días si no somos capaces de dar una cobertura en un espacio convivencial alternativo, que son 16 en la provincia? ¿Qué pasa con los 292 efectores sociales de derechos para tener un sistema de protección integral de derechos, para garantizar que 50.000 personas tengan protección? Que pueden ser un bebé de 45 días, pero también un adulto mayor de 95 años. ¿Qué piensa esa persona respecto a quién debería resolver ese problema? El rol que tiene el Estado para atender múltiples facetas de las personas en una sociedad con enorme conflictividad. Mire, nosotros, ni bien asumí yo el 10 de diciembre del año 2019, me preocupé claramente por extender el derecho a la alimentación. Y eso significó llegar a 100.000 personas. Y fuimos la primera provincia en implementar la tarjeta alimentaria, que después se generaron los procesos de transformación para garantizar el derecho a la alimentación de muchas familias. Y eso también lo logramos con mucho trabajo. Pero también es cierto que trabajamos para la reconfiguración de una estrategia de refinanciación de deudas de las familias que estaban endeudadas, o muchas otras cuestiones que uno tiene que resolver en situaciones de crisis. Pero yo siempre transmito lo siguiente: la provincia del Chaco sufre las consecuencias también de un país que tiene 13 años de inestabilidad macroeconómica y de 200, más de 200 años de inestabilidad crónica, estructural, con vaivenes. Entonces necesitamos también, argentinos y argentinas, tener una dosis de racionalidad, de sensatez, para articular mecanismos de consenso. Creo que las disputas, muchas veces duras, entre sectores impiden generar las condiciones para o el diseño de políticas públicas que sean estructurales para resolver los problemas. Argentina es ingobernable si cada cual pretende hacer lo suyo. Nosotros aquí hemos tenido la posibilidad de abrir los brazos para convocar a todos, pero la oposición siempre se mantuvo opositora, y también dentro de nuestro mismo espacio el desgranamiento tiene que ver con intereses individuales, no en la capacidad de construcción colectiva.